Bienvenidos. Hoy en Grandes Mujeres del Arte, Hilma Hafklin. Hilma Hafklin, pionera del arte abstracto. Como ya es habitual en la historia del arte, a las mujeres y a algunas minorías se les ha negado el reconocimiento que merecen y su sitial en la lista de grandes genios que aportaron avances importantes en el desarrollo histórico de la humanidad o de diferentes disciplinas, en este caso la disciplina creativa del arte. En esta serie de artículos compartiré algunas semblanzas breves de mujeres que constituyeron el engrandecimiento de las artes. Ya en un video anterior les compartí una semblanza sobre Artemisia Gentileschi. Hoy y en esta edición de Arte 21 tenemos a Hilma Hafklin, a Doris Salcedo y a otras grandes mujeres del arte. Hoy en día se habla mucho de equidad de género y se hacen grandes eventos para expresar el valor que tiene la mujer en nuestra sociedad. Eso es muy bueno, pero en la práctica nos vamos quedando cortos porque muchas de las injusticias que se han cometido contra las mujeres siguen vigentes y siguen impunes. Y la desigualdad se sigue viendo reflejada en muchos casos y en muchas cosas como la diferencia en el monto de los salarios, la diferencia en la participación en gobierno. No hay una cuota de mujeres, por decirlo así, en el Congreso de la República de cada país. Y no es que haya que poner una cuota por ley, sino que la sociedad sea consciente y llega a un nivel de crecimiento y de apertura de conciencia que cada uno de nosotros puede decir, voy a elegir a, a una mujer como el candidato por el cual voy a votar para cierto cuerpo colegiado. Y no porque se elijan exclusivamente por ser mujer, sino porque valoremos, nos tomemos la tarea de analizar sus propuestas y mirar que hay propuestas dadas por mujeres que son tan importantes, tan interesantes, inclusive mejores que las de los. En el caso del arte, cuando empezamos a estudiar su historia, encontramos que es la crónica de las grandes maravillas de los genios hombres, en las que no se mencionan a veces ni siquiera las mujeres que fueron sus cónyuges, o sus madres, o sus amantes, mucho menos aquellas que crearon arte al mismo nivel o aún con mayor maestría que ellos. A manera de corrección, debería anotar que las amantes y amigas de los grandes artistas de género masculino han ocupado mucho más espacio en los compendios de letras que cuentan la historia de los artistas reconocidos que las mismas mujeres que con magistralidad produjeron obras dignas de ser reconocidas como buen arte, no porque fueran la amiga o la amante de Pablo Picasso o de fulano de tal, sino porque ellas construyeron, crearon, produjeron arte de gran nivel. Reitero, a veces se habla más de las aventuras amorosas de las mujeres que forman parte de la historia amorosa del artista que de las mujeres que por derecho propio merecen un espacio en la historia del arte. Un caso que hoy ocupa las páginas de algunos periódicos y sitios web, no gratuitamente, sino por lo extraordinario de la historia que lo rodea y la perfección de sus obras, es el de Hilma Hafklin. Fue una artista sueca nacida el 26 de octubre de 1862 en Estocolmo, Suecia. Dio inicios a sus estudios de arte en la Escuela Tecnológica de Estocolmo y después asistió a la Real Academia de Bellas Artes. Tras incursionar por el arte figurativo, en 1905 ella recibió una orden del arcángel Amaliel para que pintara una serie de obras para un templo que alabara la armonía de los mundos de la materia y el espíritu. Eso es lo que afirma su historia, ¿no? Cuando dice eso,
dice, bueno, ¿y dónde está ese arcángel Amaliel? ¿Dónde queda su oficina? ¿O qué? ¿Que recibió esa orden? ¿O es un funcionario sueco? No, eso es parte como de la creencia de Mahaklin, de todo ese cúmulo de creencias o de sus ideas, de su percepción ideológica. En 1906 ella empieza la serie de la que quizás no estaba consciente que eran las primeras obras abstractas de la historia del arte universal. Las obras que empezaron a ver la luz del mundo 5 años antes de que Vasily Kandinsky publicara su libro de lo espiritual en el arte y creara su primera obra abstracta, se convertirían en el nacimiento de la abstracción, una abstracción en secreto, fruto de un alma creadora que sentía que sus creaciones venían por influjo de otros mundos, de otros planos astrales. Lamentablemente, Irma Haplin no daría a conocer sus obras en su tiempo, lo que la privó del mérito del que por derecho propio es merecedora. Pero la verdad que supera todas las visiones hoy reclama para ella el sitio que le corresponde en la historia del arte. Hay que apuntar aquí, que hacer como un paréntesis allí, porque si la obra de Irma Haplin no se dio a conocer en ese momento, las creó y las vio de pronto un círculo muy privado, algunas amigas, gente que compartía de pronto sus creencias. Algunos historiadores afirman que Vasily Kandinsky sí las vio y que de allí vino su inspiración, cosa que está sujeta pues a revisión y a comprobación. Pero si la obra se hizo en ese espacio así como privado, como que no la vio mucha gente, también pues queda la duda de que si no se le dio el mérito fue porque no la mostró en su momento. Y obviamente para que una obra o a alguien se le dé el mérito de una obra que creó, pues tiene que hacerla visible y que la gente reconozca que sí, él fue el primero que dijo eso o que hizo eso. Y además, el reconocimiento que se le da a Kandinsky, pues muchas veces es basado en el influjo que su obra y la de otros artistas tuvo sobre los artistas de su tiempo. En esa parte, pues tenemos que ser justos que al estar la obra de Hilma Haklin guardada, pues no cumpliría como con esos elementos, pero sí hay que reconocer que ella fue la primera y esa parte no se le puede quitar. Aunque esa injusticia histórica reconoce a Kandinsky, a Pete Mondrian, a Casimir Malevich como los creadores de la abstracción, la realidad es que no fueron ellos, sino Hilma Haklin, quien creó ese arte sin alusión a lo físico, ese arte que como que se trata de abstraer de lo físico, que conocemos como arte abstracto. Ella empezó su primera serie de obras abstractas en 1906 y la terminó en 1915. Fueron 193 cuadros de rico colorido, llenos de luz y de esperanza. Si nos basamos en la obra de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, podemos decir que estas obras de Hilma Haplin hacen gala de espiritualidad. Su trabajo artístico entre noviembre de 1906 y abril de 1908 eh, fue súper prolífico. Ella creó 111 obras. 111 obras que vinieron al mundo entre 5 y 3 años antes de que Kandinsky creara la primera de sus obras abstractas. Su creación surge de experiencias astrales y contactos con otros planos de conciencia. Ella pertenecía a un grupo llamado Las Cinco. Eran 5 mujeres pintoras que compartían ideas esotéricas. En el ejercicio de sus secciones ocultistas hicieron contacto con unos seres astrales a los que ellos identificaron como maestros elevados. Uno de ellos, conocido como Amaliel, o, Amaliel con H o sin H, no sé, pero Amaliel, fue quien en 1905 le ordenó pintar la serie que dio inicio a toda esa amplia creación de obras astrales.
Mientras pintaba cuadros figurativos para poder vivir, ella creaba obras abstractas que reflejaban estados mucho más elevados de conciencia. Las pinturas para el templo son el resultado de mucho tiempo de estudio y análisis de realidades vividas en mundos paralelos durante sus viajes astrales en secciones esotéricas. Sin lugar a duda, Vilma Halfling fue una mujer adelantada a su tiempo que tuvo la fuerza creadora para dedicar sus energías a crear un arte que ella misma sabía que en su época no iba a ser comprendido. Alguien podría decirme, pero a Kandinsky le funcionó el asunto de la abstracción. Yo pienso distinto. Aunque la acogida de cualquier propuesta artística innovadora casi siempre ha sido mirada con recelo en su propia época, la respuesta que tuvo la obra de Kandinsky y Piet Mondrian, e inclusive Kazimir Malevich, en su tiempo fue demasiado buena si se mira desde la óptica de lo revolucionarias que eran sus propuestas. No hubiera sido igual si ellos hubieran sido mujeres. Lo comprueba el hecho de que son muy pocas las damas a las que menciona la historia del arte, y esas pocas las nombran a veces, pero con muy escasa relevancia, y hay libros de arte que ni las mencionan. Además, mirarlo desde el punto de vista de los recursos económicos recaudados, tampoco fue que Kandinsky, Mondrian y Malevich fueran los más ricos del mundo en el momento en que empezaron a hacer sus propuestas artísticas como fruto de los millones por sus obras. Eso es un proceso como el proceso de la obra de todo artista. Es más, incluso hoy cuando se habla, eh, volviendo al tema de volviendo al tema de las mujeres, incluso hoy cuando se habla de equidad de género, en un tiempo en el que todo el mundo anda hablando de reivindicaciones históricas, a la obra de Irma Haplin se le ha negado la oportunidad de ser expuesta en algunos de los grandes espacios de difusión artística. O sea, significa que sigue habiendo un veto y un yeto. Pese al éxito que ha tenido la obra de Hilma Haplin en las exposiciones que de ella se han dado, y al gran interés que ha mostrado el público frente a ellas y su historia, muchos de los jefes del establishment del arte contemporáneo se muestran recelosos y se niegan a dar a, a esta adelantada mujer el reconocimiento que se merece. Ya es noticia, incómoda noticia, de que el MoMA se negó hace algún tiempo a incluirla en su programa de exposiciones ante la reticencia de algunos de los gestores del museo. Creíamos que este tipo de actitudes habían quedado en el pasado, en la época de los impresionistas. Yo creo que esa forma de pensar no ha muerto, ¿sí? Eh, Pensábamos que había muerto con Luis Leroy, pero sigue viva todavía, frente a muchas manifestaciones artísticas y frente a muchas propuestas. Sigue vigente ese miedo a lo desconocido, a lo que para nosotros es nuevo, o aquello que nos negamos a afrontar porque pensamos o tenemos la duda si va a tener éxito y si nos vamos a encontrar envueltos entre los que aceptaron algo que a la final no fue. Resulta difícil entender por qué su obra estuvo tanto tiempo en el anonimato, pero esto se explica por varias razones. Como ella antes de morir solicitó que su obra no fuera dada a conocer hasta después de 20 años de su fallecimiento, su legado permanecía en un ámbito restringido. Además, sus familiares prestaron poca importancia a su trabajo creativo porque no creían en el valor de su obra. Sin duda, ella se enfrentó a la incomprensión de su tiempo y de su entorno. La primera exposición que se documenta después de su deceso fue en 1986 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos, en la que se exhibieron algunos cuadros. En el 2013 se da una exposición retrospectiva en Estocolmo, en la que el público puede contemplar el sorprendente colorido de formas inspiradas en superiores estados de conciencia. Hoy
Cuando nos llenamos la boca hablando de equidad de género, es el momento de devolver a las mujeres su sitial en uno de los espacios que más injusto ha sido con las mujeres, es decir, la historia del arte. Ya empezamos a mirar cierta recuperación en este aspecto, cierto reconocimiento de muchas mujeres, pero es importante que el proceso se acentúe. Gracias por mirar este video. No olvides dar me gusta y dejar tus comentarios.